No dormimos. Pensamos. Esto es Reflexomnia. Hola, te doy la bienvenida a esta segunda temporada de Reflexomnio. Y quise comenzarla con un tema que es el miedo, porque como en el primer episodio de la primera temporada, la muerte, creo que es algo que nos pasa a todos. Todos estamos involucrados en estos temas, como el miedo. Cuando estaba leyendo para hacer este podcast, también encontré, digamos, similitudes y relación con otro tema que toqué, que fue la procrastinación. Pero bueno, primero quiero definirlo porque todos sabemos lo que es el miedo, pero me parece que está bueno contextualizar un poco. ¿Viste esa sensación de que se te acelera el corazón? Casi que te quedas sin aire, nos paralizamos, todo es como si se detuviera. En realidad pasan cosas fisiológicas que hacen que sintamos esto. La amígdala, es una estructura ahí que tenemos en el cerebro, es la que detecta un peligro. Entonces, algo que siente que es amenazante, la activa. Antes de que nos demos cuenta, todo esto es inconsciente, obviamente. Esta activación le manda una señal al hipotálamo y el hipotálamo dice, bueno, activemos todas las alarmas que van a preparar el cuerpo para modo supervivencia. Empieza a liberar adrenalina y si sigue se va a hacer cortisol. Eso aumenta el ritmo cardíaco, la presión arterial. Bueno, tenemos estos preparativos para la reacción que es de huida o de lucha. Eso nos hace sentir, ¿no? Eso lo convierte en una herramienta evolutiva, o sea, que nos permitió sobrevivir en el ambiente y en realidad nos sirve de protección. En la antigüedad, si nos venía a comer un oso, podíamos activar esto de intentar luchar con él o huir y salvar la vida. El tema es, bueno, hoy, en la actualidad, ¿cuáles son los osos? Que hay lugares en los que hay osos, pero en general las amenazas son de otra índole e incluso son internas. No tienen que ver exactamente con nuestra supervivencia, pero nos generan lo mismo. Por ejemplo, una presentación de un trabajo o X, alguna cosa que aparentemente es amenazante y no podemos controlar esa reacción frente a ese estímulo. O incluso un animal, pero que no nos haría correr riesgo en nuestra vida. Por ejemplo, una araña. Entonces habría como un miedo racional, podría ser, un miedo útil y un miedo no tanto, que solo nos deja ahí atrapados en una sensación incómoda, pero no hay un motivo en la realidad. O quizás sí lo hay, pero que no debería generar quizá tanta reacción. Bueno, es interesante porque hay un par de teorías que dicen que en realidad esto es muy loco porque hay unos que establecen que primero sentimos miedo y después el cuerpo reacciona, como que no ocurre al mismo tiempo. Y otros, la teoría de James Lange, dice que primero viene la reacción del cuerpo y eso es interpretado como miedo. Es muy difícil porque todo sucede tan rápido que es, creo, difícil teorizar cuál sería exactamente, o que si simplemente es una reacción que se retroalimenta, que es lo más probable.
sentimos miedo, entonces se nos acelera todo y entonces sentimos miedo. Pero bueno, ¿qué es primero? Hay un par de teorías al respecto. Cuando leía para hacer el podcast también me acordé de un caso que lo voy a contar porque es curioso y no se podría hacer ahora. Es imposible replicar esto, pero hubo una época en la psicología en la que se realizaban experimentos con personas sin su consentimiento y eso, bueno, permitió establecer algunas teorías y aprender acerca de cómo funcionamos, pero bueno, no son éticos. Hoy no se podrían hacer. Y uno, no sé si lo conocen, es el del pequeño Albert, o Albert y las ratas, que fue hecho por el investigador Watson, que hacía psicología conductista. Básicamente él creía que somos un producto, todo lo que sabemos y hacemos es producto de una respuesta a un estímulo, básicamente. Tenemos un estímulo, respondemos. Como que somos animalitos y no hay mucho más. Tenía una teoría y quería probar a ver si el miedo era algo que se podía condicionar, como él llamaba, ¿no? El condicionamiento, que era esto. Y si se podía provocar desde afuera y que se aprendiera de esa manera. Entonces tomó a un bebé de menos de un año en su laboratorio con otra investigadora. Digamos, se lo pidió prestado a la madre, que creo que no sabía lo que iba a pasar. Y bueno, en el laboratorio lo presentan a una ratita, o sea, lo ponen en un lugar en donde estaban todos y le muestran una ratita blanca, una de estos tipo gerbo, o, bueno, un roedorcito indefenso, inocente. Y el bebé, el niño, se muestra amigable, lo quiere tocar, tiene como era una ratita con bastante pelito, le resulta agradable. En esos momentos, después de que ven que Albert no les tiene miedo y está jugando con la ratita, en un determinado momento, sorpresivamente, hacen los investigadores un ruido muy fuerte, repentinamente, y el bebé se asusta y empieza a llorar. Como todo condicionamiento tiene que ser repetido para que se aprenda, se lo hacen varias veces. O sea, cada vez que le muestran la ratita, aparece un ruido muy fuerte. Con la repetición, empieza como a relacionar estas dos cosas y a tenerles miedo. Después de unas cuantas repeticiones, cambian y le muestran la ratita, pero sin el ruido, y el nene ya se mostraba incómodo y lloraba igual, aunque no estuviera el ruido. Y además le pusieron otras cosas, un muñequito, una barba de Papá Noel, que eran cosas como peluditas y el bebé reaccionaba igual, le daba miedo. Pero le presentaron juguetes de madera y no sentía miedo. Entonces, aparentemente había hecho una generalización, que es como extender ese miedo de un objeto a los objetos parecidos. Parece que sí, que lo aprendió a ese miedo. El tema es que la segunda parte del experimento era ver si era capaz de desaprenderse. Pero hubo un problema, es que la madre se llevó al bebé. Claramente ha visto que eso no iba a funcionar, no estaba yendo muy bien. El tema es que se quedaron sin concluir el experimento, pero igual hicieron sus notas y sus este, conclusiones, pero quedó inconcluso, justamente. No les dejaron seguir. La universidad dijo, bueno, mejor no. Esto me parece que no está siendo muy ético. Y por supuesto nunca más se pudo replicar por cuestiones éticas. Fue gracioso, pero, pero no. Lo curioso es que yo no sabía que se había intentado rastrear después a este Albert. Y también hay dos teorías. Una es que
era un niño que a los 6 años falleció porque tenía hidrocefalia. Y otra teoría es otro señor que sí vivió hasta sus 80 y tantos, pero que aparentemente no tenía idea de que había sido sujeto de un experimento, pero por conversaciones con una sobrina se sabía entre su familia que le tenía miedo a los perros y a otros animales. Ahí queda el misterio. No se sabe, pero puede haber sido cualquiera de los dos sujetos y cada uno tenía su parte que decía que podría ser él. ¿Qué sabemos del miedo? Además de que aparentemente puede ser inducido. Y de hecho creo que nosotros debemos seguramente tener algún miedo que quizá sucedió algo que nos traumó de muy, muy, muy chiquitos y hoy tenemos un miedo irracional y ni siquiera lo sabemos. No sabemos por qué. Reconozco que una vez me dejaron al cuidado de un bebé y sin querer se le cayó encima un juguetito de un móvil, muy pequeñito igual, no pasó nada, pero se asustó y sinceramente yo ya conocía esta historia de Albert y me dio miedo de crearle un trauma para siempre. Creo que no, no sucedió, pero ahí el miedo lo tuve yo. Miedo de que le quedara un miedo a los avioncitos de juguete que están en móviles. En fin, ¿cuándo es útil el miedo? Ya decíamos, ¿no? Cuando nos protege de algo, el miedo a las alturas. Aunque hay gente que parece que no tuviera miedo a las alturas. ¿Qué es eso? ¿Es que le falla no sé, la supervivencia? No estoy muy segura. Pero qué envidia. Yo no. Tengo miedo a las alturas. Creo que no está mal, igual, tener un poco de miedo, porque la verdad que caerse desde una altura importante no es sano para el cuerpo. No sé, la verdad que no estudié acerca de las personas que les encanta tirarse de lugares altos como el bungee. No, no, no lo entiendo. Sinceramente no, no sé. Pero bien, lo felicito. Yo no. No es algo que me agrade mucho. ¿Cómo seguimos? Yo creo que hay miedos que no nos salvan la vida. Estos miedos que nos dan cuando hay algo, por ejemplo, que nos puede llegar a hacer crecer o hacer bien, ¿no? Por ejemplo, un examen. ¿Por qué algunas personas hemos tenido un miedo tan, tan irracional como si fuéramos a morir frente a un examen? Que a menos que sea el juego del calamar, no creo que si desaprobaste asesinen. Pero uno tiene miedo a morir, literal. ¿Por qué? Creo que es ahí un poco desadaptado ese miedo. Lo percibimos como una amenaza y en realidad la amenaza ya no es algo tangible, sino quizás historias que nos decimos. Ejemplo, si desapruebo este examen, no me voy a recibir nunca más, no voy a tener una carrera, voy a ser un fracaso en la vida, no voy a tener un buen trabajo, voy a ser un inútil el resto de mi vida, todo el mundo me va a odiar, voy a terminar viviendo bajo un puente y me van a comer las pulgas y voy a morir en un charco. Bueno, quizá no nos lo planteamos así exactamente con esas palabras, pero hay algo que al no planteárnoslo y al no llevarlo a eso, a palabras y entender que es irracional, sigue haciendo su efecto. Así que si hay una propuesta acerca de qué hacer con el miedo, bueno, ya está, ya tengo miedo, ¿ahora qué hago? Bueno, hay claves para manejarlo.
Da terapia, por supuesto, pero tiene sus técnicas. Y una es esta, justamente, reconocerlo y nombrarlo, porque a veces alguien dice, no, pero no sé, le tengo miedo a los exámenes. Y ahí se queda en lo consciente. Pero empezar a ser consciente todas esos guiones que vienen de adentro, de profundo, eso puede hacer que al decirlos uno sienta que no son tan graves. Estoy hablando de este tipo de miedos. Hay miedos a cosas, situaciones, personas que son justificados. Pero otra vez digo, hay miedos que son irracional en un punto que no nos dejan hacer cosas que sí nos servirían, ¿no? Que, que nos harían crecer, que nos harían bien. Por ejemplo, cuando hablaba de la procrastinación, que no es una cuestión de pereza, es una cuestión de gestión de emociones. Hay miedo a algo y a veces no es miedo a algo malo. Eso es clave, pero hay que decirlo. Es fundamental. Lo primero que hay que hacer es decirlo. ¿Por qué no termino esta tarea que sé que si la termino me va a dar una posibilidad de encontrar algo mejor en el terreno de lo laboral, el terreno de lo sentimental, el terreno de lo social? ¿Por qué no termino esta tarea? Si sé que al final me va a servir, pero hay algo que nos impide y nos ponemos a hacer otras tareas que nos estresan menos, como ordenar la alacena de la cocina. Bueno, primero nombrarlo. ¿A qué le tengo miedo? A veces le tengo miedo a que me vaya bien. Y suena tonto, pero hay que decirlo, porque hay que desarmarlo. Esto es muy importante. Decírselo a alguien, escribirlo, por más que suene tonto, porque cuando suena tonto es que algo encierra. No subestimemos el poder de nuestros miedos inconscientes, porque están haciendo algo, están dirigiendo nuestras acciones. Entonces, yo diría que sí, que los escuchemos. Y empezar a preguntarse, bueno, ¿es un peligro real o me lo estoy imaginando? ¿Y qué pasa si? ¿Y qué es lo peor que pasaría? ¿Voy a vivir abajo de un puente si desapruebo este examen? No es muy probable. Empezar a desarmarlos un poquito. Si es un miedo a cierto objeto, hay terapias como la de sensibilización sistemática, que es ir exponiéndose poco a poco a ese miedo. Se recomienda sobre todo si realmente nos impide hacer tareas cotidianas. Hay gente que dice, yo le tengo miedo a las ratas, soy Albert, y no tengo intenciones de seguir no teniéndoles miedo, digamos, de dejar de tenerles miedo. Listo, perfecto. No afecta mi vida, no vivo en un barrio con ratas, fantástico. Ahora, si te mudas a París, te va a convenir empezar a perderle el miedo a las ratas, por lo que me dijeron. Muy bien. Y otra cosa que uno puede hacer, y está muy bueno para cuando hay episodios de ansiedad, y es algo práctico y muy fácil, es, me vas a decir qué obviedad, pero yo te voy a responder un momento, es respirar. Y decís, bueno, menos mal. Y, pero se llama respiración consciente. Empezar a darnos cuenta que estamos respirando. Y hacerlo en determinados tiempos. Voy a dar un ejemplo. Inspirar en 3 tiempos, 1, 2, 3, y exhalar en 4 o 6 tiempos, depende cuánto aguantes. Y sería 4, 6 tiempos, contando con la mente hasta 4 o hasta 6. Se puede hacer 2, 4 o 3, 6, por ejemplo. Espero que se entienda. Voy a hacer pronto unos audios de respiración de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Y ya está comprobado bastante que si eso se hace todos los días, ayuda mucho con la ansiedad generalizada, por ejemplo. Si todos los días
empezás por 1 minuto, pero podés llegar a 5 o 10 minutos antes de dormir, por ejemplo, es realmente muy útil. Y en un episodio que quizá tenemos que enfrentarnos a algo que inmediatamente ahora nos da miedo, por ejemplo, dar una charla y tenemos que estar frente al público, hacer un poquito de respiración, esta respiración que sea diafragmática, o sea, llenar la pancita. Sentir que la panza se agranda cuando inspiramos y cuando soltamos se desinfla. Bueno, lo voy a dejar acá. Creo que si tengo que hacer un resumen cortito sería que el miedo es, bueno, es normal, es parte de nuestra biología, pero está bueno conocerlo, reconocerlo, manejarlo, ¿no? Si te hice pensar un poco en algún miedo, lo siento. No es mi intención darte miedo en este momento, pero me podés contar, si querés, en comentarios y nos escucharemos la próxima. Gracias. Si llegaste hasta acá sin dormirte, coméntame qué pensás. Y si te dormiste, también está bien. Hasta la próxima.